Hola a todos, bienvenidos a Bermúdez al Extremo, ¿cómo andan? Bueno, buen mediodía para todos, espero que anden bien, ya arrancó el calor, la estación que me gusta a mí, así que bueno, estamos contentos, así que buena onda. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, en esta primera parte vamos a tener una periodista especializada en política internacional, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Brasil, que nos interesa a todos, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida María Laura Cis. ¿Cómo andás, María Laura? ¿Todo bien? Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Todavía no te veo en pantalla, todavía no te veo en pantalla, pero ya te voy a ver. A ver si... Perfecto. Ahí está, ahí te veo, ahí te veo. ¿Cómo andás, María Laura? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación No, para participar de este gran programa. bueno, muchas gracias a vos por estar, como siempre. María Laura, para empezar, la semana pasada llevaron a... Es decir, para empezar básicamente, la semana pasada llevaron a Jair Bolsonaro a una cárcel común, es así, ¿no? Después de que pasó esto de la tobillera o fue una excusa. Contanos un poco cómo se llevó esta situación o qué pasó realmente, ¿no? Bueno, sí, en realidad ya el Bolsonaro ahora está dentro de la Policía Federal acá de Brasil. Debería estar en prisión domiciliar teniendo en cuenta su gran problema de salud tras el intento de asesinato que sufrió durante su campaña, ¿no?, electoral, donde casi murió, y también teniendo en cuenta su edad. Sin embargo, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, lo condenó a Bolsonaro a más de 24 años de cárcel por ese supuesto intento de golpe de Estado. Mientras Bolsonaro esperando que se diera su condena, estaba en prisión domiciliar en su residencia, ¿no? Sin embargo, Alexandre de Moraes alertó que había posibilidad de un intento de escaparse Bolsonaro de su casa tras una publicación de su hijo, senador Flavio Bolsonaro, que estaba pidiendo a que todos vayan a frente a la casa de Bolsonaro a rezar, y de acuerdo al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, esto serviría para que Bolsonaro tratara de escaparse de su casa. O sea, de acuerdo con ese juez, el hecho de convocar a que el pueblo vaya delante de la casa de Bolsonaro a rezar significa un posible acto de intento de escape por parte de Bolsonaro. Es por eso que inmediatamente fueron a la residencia de Bolsonaro. No es que fueron, ya estaban, porque recordando que Bolsonaro está siendo vigilado 24 horas al día por la propia Policía Federal de Brasil. Inmediatamente se llevaron a Bolsonaro a la sede de la Policía Federal para que estuviera allá encarcelado. Y después de unas horitas aparece el famoso video de la tobillera electrónica de Bolsonaro, donde él trataría, ¿no?, de sacarse la tobillera, de quemarla con una solda. Lo que no quedó muy claro en realidad qué pasó en esa situación, porque no hubo comunicados oficiales en relación a lo que sucedió con esa tobillera, y nomás podemos ver un video de una tobillera que fue quemada y que, según las últimas noticias que nosotros tuvimos, es que fue llevada a cabo tras un brote psicótico por parte de Bolsonaro por los medicamentos que él estaba tomando. Bolsonaro está en un gran riesgo de salud, de hecho estuvo internado hace poquito tiempo, todo eso obviamente tras las consecuencias por el intento de asesinato, que hasta hoy sigue sufriendo las consecuencias de ese acto por parte de un militante de la izquierda que trató de sacarle la vida. Sí, y entonces, para resumir, porque el tema es que sacaron imágenes de la tobillera, como que la quiso prender fuego y eso, la quiso quemar, y la verdad que no se sabe bien si realmente pasó eso, fue todo como un acting para desencadenar esta situación. Y además, la verdad que no tenía conocimiento, no sabía que estaba con problemas. Bueno, obviamente, si tenés prisión domiciliaria no debe ser muy agradable, pero en general también le habían quedado secuelas del atentado que había tenido, ¿no? Exactamente. Y Bolsonaro al menos tiene que hacerse una cirugía una vez al año
porque lo que sucede es que la piel del intestino, por ejemplo, se pega, entonces eso termina causando problemas para comer, problemas para realizar las cosas del día a día, y entonces por eso siempre se tiene que hacer una cirugía al menos una vez al año, pero aparte de eso siempre anda con muchos vómitos y también con mucho hipo, todo el tiempo está con hipo, y obviamente todo es consecuencia de esas cirugías que fue haciendo por el intento de asesinato que le perforó varios órganos a Bolsonaro. También, por otro lado, es importante resaltar que ahora no apenas Bolsonaro fue encarcelado, también muchos de los que eran ministros de su gabinete durante su gobierno también fueron encarcelados, incluyendo obviamente al ministro de Defensa, Augusto Heleno. Así que tenemos a varios exministros de él, asesores que están encarcelados, o algunos que lograron exiliarse a tiempo en los Estados Unidos, que justo ahora se fueron, y que obviamente ese juez de la Corte Suprema ya envió un pedido de asilo de exilio para que ellos, de extradición, para que ellos pudieran volver a Brasil para cumplir con la condena, ¿no?, según él, por intento de golpe de Estado. María Laura, más allá de lo que me contás de esta situación de Bolsonaro, de los exministros de él, ¿cómo está la situación en Brasil para el ciudadano de a pie, ¿no? Para personas que ejercen el periodismo en general, más allá del tema con Bolsonaro y con el resto de su ex gabinete? Mira, la situación en Brasil es muy complicada. Escucho muchos argentinos diciendo, pero fui a Brasil recién, todo parecía muy normal. La cuestión es esa: si uno va de turismo y vos no opinás sobre el tema político y nomás vivís y aceptás la cuestión como está, no pasa nada. El tema es cuando uno opina distinto a lo que dice el gobierno y hasta mismo trata de publicar lo que está pasando en Brasil, y ahí es donde realmente hay un gran riesgo para la vida de esa persona, como pasa con muchos periodistas en Brasil, donde gran parte de ellos se tuvieron que exiliarse en otros países, principalmente Estados Unidos, que ahora está dando un gran apoyo a todas esas personas que están siendo perseguidas en Brasil. Recientemente también Donald Trump estuvo hablando bastante de ese tema en relación como hoy en Brasil no existe la democracia, sino que está todo en manos de ese juez de la Corte Suprema, ahí que son todos los aliados de Lula, ¿no? Y bueno, el tema es ese: si vos te vas a Brasil y apenas aceptás el régimen y te callás, no pasa nada. El problema está cuando uno empiece a cuestionar ese régimen, y obviamente ahí es donde tu vida corre riesgo, principalmente si lo haces de forma pública. Entonces, lo aconsejable es, si vas a Brasil, no opines. Básicamente esto, como uno diría cuando uno va a Cuba, a Venezuela, ¿no? Creo que es exactamente ahí el mismo panorama que estamos teniendo. Pero es muy importante resaltar también la fecha en que todo eso ocurre. Principalmente, Bolsonaro es encarcelado el 22, un número simbólico porque es un número durante la campaña presidencial, recordando que en Brasil nosotros votamos en las urnas electrónicas, que también fue el gran problema de todo esto, ¿no? Y que cada candidato tiene un número, y justo el número de Bolsonaro es el número 22. Y el juez Alexandre Moraes trata de resaltar ese número simbólico para Bolsonaro en todos los aspectos, tanto a través de las multas, que siempre las deja en 22 billones, o sea, siempre trata de dejar muy simbólico ese número y muy resaltado para de cierta forma provocarlo a Bolsonaro. Por otro lado, ¿por qué sucede justo ahora? Tuvimos recién la COP30 en Brasil, que fue un desastre por parte del gobierno Lula, donde hasta hubo incendios, invasión, estuvieron sin luz, sin agua, es decir, fue un evento catastrófico en Brasil, y al mismo tiempo surge una polémica de un Banco Master allá en Brasil, donde se revela un montón de casos de corrupción relacionados a ese banco. Entonces, justo durante esa semana surge la prisión de Bolsonaro, que nosotros decimos básicamente fue una cortina de humo por parte del gobierno Lula para tratar de ocultar, ¿no?, lo que estaba pasando allá en Brasil. Y así siempre, no solo con el encarcelamiento de Bolsonaro, como la persecución hacia sus hijos, recordando que Eduardo Bolsonaro, diputado federal, está exiliado en los Estados Unidos porque estaba con miedo de que fuera encarcelado por el juez de la Corte Suprema, que ya lo venía amenazando, y ahora quienes sufren esas amenazas son los dos hijos que aún siguen allá, Flavio Bolsonaro, que es el senador, y Carlos Bolsonaro, que ahora seguramente también entra al Senado, ¿sí? Así que
la familia de Bolsonaro siendo amenazada todo el tiempo de que van a ir encarcelados. Total, ya lograron hacerlo con su padre, así que no sería muy difícil que hicieran lo mismo con sus hijos. María Laura, suponete que vos querés volver a Brasil unos días a visitar amigos, familia, lo que sea, o por un tema laboral. ¿Tenés algún riesgo de que te detengan o que te armen alguna causa o algo? Por ejemplo, vos que sos periodista. Sí, de hecho ya hasta comenté en este programa que ya me armaron varias causas allá en Brasil, la propia Corte Suprema. Ya me incluyó en varias investigaciones contra periodistas de Brasil. Es lo que digo, si yo voy a Brasil puedo ir, no puedo opinar, no puedo comentar sobre la situación allá, tendría que irme de vacaciones como cualquier otro ciudadano argentino, pero debería abstenerme de hacer cualquier tipo de comentario contra el régimen allá de Lula. Ahora, si yo voy para hacer el trabajo periodístico, lamentablemente no podría estar allá, porque posiblemente correría el riesgo de ser encarcelada o perseguida o hasta multada y prohibida de salir de Brasil debido a algún comentario que no le agradara al régimen. Por otro lado, es necesario hacerlo ese comentario en un programa como este, con solo hacer un tweet o una publicación en las redes sociales. Si esa publicación ya no agrada al régimen, ahí ya basta para que te vayan a buscar y a encarcelar. Siempre recuerdo que en Brasil hoy tenemos cerca de 1.500 personas presas políticas, de las cuales entre 200 a 300, según el número estimativo, se vinieron a Argentina a refugiarse, a pedir asilo político. Otras cerca de 100 personas se fueron a los Estados Unidos y también cerca de 50 personas se fueron a Europa a pedir ese asilo político. Entonces son números alarmantes porque no son pocas personas y principalmente tratándose de personas que son periodistas, humoristas, porque tenemos muchos humoristas encarcelados en Brasil, y hasta cantantes de músicas gospel, que según el régimen son músicas que pueden influenciar a la población a realizar un golpe de Estado, es decir, cantar una música cristiana, una música hacia Dios, según la Corte Suprema de Lula, es una música que puede incentivar actos antidemocráticos. Entonces, lamentablemente, hasta cantantes gospel tenemos encarcelados en Brasil. María Laura, con respecto al gobierno argentino, ¿están recibiendo realmente apoyo? ¿Cómo ves la recepción y cómo se está manejando el gobierno argentino con respecto a los refugiados que están acá? Y la relación con el gobierno de Brasil, ¿no? Mira, todavía es muy incierta esa relación que tiene Argentina con Brasil por parte principalmente del gobierno de Javier Milei, que hasta el momento no hizo ningún comunicado oficial de su parte en relación a esa situación y ni siquiera en relación al encarcelamiento de Jair Bolsonaro, cuando el gobierno de Estados Unidos ya lo hizo y lo hizo en diversas ocasiones y sigue comentando sobre lo que está pasando en Brasil. Argentina, el caso del gobierno argentino, prefiere llamar al silencio y no comentar sobre estos episodios, lo que de cierta forma trae cierta inseguridad a la gente que viene a la Argentina a pedir refugio, porque no tienen ese respaldo oficial, al menos de forma pública y ni siquiera privada tampoco, por parte del gobierno. Lo que sí ya realizaron el trámite en la CONARE, que es el organismo responsable, ¿no?, por el trámite de asilo político en Argentina, que todavía está en procedimiento, es decir, no hubo ninguna respuesta tampoco concreta por parte de la CONARE, que de cierta forma también depende del gobierno nacional. Entonces, es un escenario todavía muy incierto, no se sabe qué va a pasar por parte de Argentina, si Argentina realmente va a respaldar a esas personas, si no va a respaldar, y por qué hasta el momento no se pronunció al respecto. De hecho, Eduardo Bolsonaro, cuando estuvo acá en Argentina, de la CIPAC del año pasado, estuvo hablando con algunos ministros del gobierno de Javier Milei. Se dice que también habló con el propio Javier Milei, es decir, hay conciencia, sí, del escenario que están pasando en Brasil y de la gente que vino para acá, pero lamentablemente es un escenario muy incierto. Otra cosa, no podemos olvidarnos que obviamente cuando esas personas salen de Brasil para escaparse a otro país, la Corte Suprema envía el pedido de extradición a cada país, pidiendo, ¿no?, para que los países devuelvan a esas personas a Brasil para que puedan cumplir con sus condenas allá. Sin embargo,
acá en Argentina el juez de la Corte Suprema envió a Argentina ese pedido y lamentablemente la justicia argentina terminó acatando ese pedido ilegal por parte de ese juez. Entonces hoy acá ya tenemos 5 personas que están detenidas esperando que se dé el proceso, ¿no?, de extradición o no, de acuerdo a la decisión judicial que tengamos. Todavía ni siquiera pasó de la primera instancia, todavía seguimos en la primera instancia. Bien. Y más de un año que esas 5 personas están detenidas y los demás no fueron detenidos porque, bueno, se supieron de cierta forma ocultar adentro del país para que la justicia no las pudiera agarrar. Así que es triste, la verdad. A ver, no sé, el escenario es bastante preocupante. La verdad que no salió en muchos medios, o salió chiquito, es decir, no se difundió demasiado la noticia. Hay 5 personas que están detenidas, es decir, no sé si con prisión domiciliaria o bien en no sé en qué dependencia, pero si sabes, estaría bueno que lo informes. Están detenidas acá esperando la extradición hacia Brasil, que es pedida por un juez de Brasil, ¿es así? Exactamente, están detenidas en Ezeiza, de penal de Ezeiza, y están esperando hace más de un año una respuesta por parte de la justicia argentina para saber si serán extraditados o no. Porque recién vamos por primera instancia, digo vamos porque yo estuve acompañando los casos de cerca de esos brasileros, y recién están pasando por la primera instancia, pero ni siquiera tuvieron la audiencia en primera instancia. Es decir, todavía da muchísimo para que se dé una respuesta en relación a este proceso. Y mientras tanto, los demás que pidieron acá asilo político están preocupados porque ni siquiera se pueden exponer con el miedo de que también vayan encarcelados, y al mismo tiempo aún no recibieron una respuesta de la CONARE, ni positiva ni negativa en relación si ellos tendrán o no su asilo político acá en el país. Entonces, por eso digo que es un escenario preocupante, porque no se dice nada, no se habla nada y no se sabe nada. No se sabe si Argentina se va a poner del lado de los perseguidos políticos de Brasil y darles ese asilo político, o si se va a poner del lado del régimen de Lula y no va a conceder esos asilos políticos. Y es una situación muy preocupante, teniendo en cuenta que la mayoría de esas personas que vinieron para acá son personas de familias que vinieron con sus hijos, vinieron con sus mujeres, claro, o mujeres también, tenemos una mujer encarcelada, o sea, vinieron para arrancar su vida acá en Argentina. De hecho, gran parte de ellos ya estaban laburando acá en el país, ya estaban empezando en una vida nueva, gente que no tiene ninguna condena, la única condena, si es que así podemos decirlo, que tienen sobre ellos es la persecución por parte de la Corte Suprema por supuesto intento de golpe de Estado en Brasil. Es decir, no tienen ninguna condena previa a eso, no robaron, no mataron. Eso te quería preguntar, porque la verdad que me sorprende, yo no sabía esta situación. Es decir, hay 5 personas detenidas en el penal de Ezeiza, que digo, es una situación complicada, y es gente que nunca había tenido una causa, porque vos seguramente tenés conocimiento de esas 5 personas, quiénes son, un poco te habrán contado la vida de ellos, por qué vinieron acá y todo. Digo, la verdad que yo no tenía conocimiento y no apareció ninguna. Están detenidas en el penal de Ezeiza. Gravísima la situación. Exactamente. Sí, no tiene ninguna causa contra ellos. Son personas familiares que vinieron con los hijos, con sus parejas, para formar una vida nueva lejos de la persecución allá de Brasil. Y lamentablemente por ese pedido de extradición por parte de Brasil están hoy acá encarcelados porque, bueno, la justicia argentina acató a ese pedido y ahora estamos en proceso para ver si realmente se llevará a cabo o no la extradición de ellos. Pero cada vez que llega la fecha de la audiencia en primera instancia siempre se posterga por diferentes motivos, entonces por eso que están ahí encarcelados hace más de un año. Y los demás, principalmente, ejemplo, hay un caso de una pareja donde el esposo fue encarcelado y la mujer también está en el listado de extradición. Y esa mujer tiene 2 hijos chicos. Y la situación es muy complicada porque ella ni siquiera puede acompañar, por ejemplo, a los chicos al colegio, porque si los acompaña al colegio puede ser ahí detenida en ese mismo momento. Entonces tuvo que hacer el pasaje de la guarda de los chicos a la hermana más grande, para que ella se encargara de los chicos que tienen 10 y 11 años, porque si no, lamentablemente, ella no se iba a poder
encargar de cuidar de los chicos porque también está en el listado de extradición. No, pero es terrible la situación que me estás contando. Es decir, a ver, están detenidos en el penal de Seiza hace un año. Es decir, vos me decís, bueno, le pidieron la extradición. El gobierno argentino, mal que mal, digo, se hace un poco, mira para el costado, digo, de última tienen prisión domiciliaria, bueno, o están esperando la extradición en libertad, y qué sé yo, poniendo un domicilio fijo como para que se los pueda ubicar, presentándose a las audiencias, todo, pero lo que me estás contando es terrible la situación. Es decir, están encarcelados hace un año, no sabe qué va a pasar, y gente que nunca tuvo un proceso judicial ni en Brasil, ni menos en Argentina. Es terrorífico lo que me contás. Y lo más triste es que esa gente vino a Argentina en búsqueda del eslogan de la libertad. Creyeron que ahora acá con el actual gobierno iban a tener esa libertad de poder solicitar un asilo político. Hicieron todo como el procedimiento lo pide, correctamente, es decir, fueron a la CONARE, entraron con el pedido. No es que vinieron de forma ilegal y se ocultaron en el país y empezaron a robar y a matar, no. Vinieron y lo primero que hicieron ya fue dar inicio al pedido de asilo. Empezaron a trabajar, empezaron a construir una vida nueva. Y lamentablemente les sucedió eso a ellos y a sus familias. Entonces, hay familias que están hace más de un año sin verse porque, claro, o viven lejos, o por ejemplo, en el caso de esa pareja, la mujer tampoco puede visitar al marido porque ella también está en el estado de pedido de extradición. Entonces, hace un año que no lo ve. Y son situaciones terribles que parece que esas personas terminan siendo olvidadas, porque esa es la sensación que se tiene, que están olvidadas, y entendemos que hay ciertas prioridades actualmente por parte del gobierno de Argentina, pero creemos que es fundamental que puedan resolver esta problemática lo más pronto posible, para poder también darle una respuesta a esas familias que están desesperadas hace más de un año por una respuesta. Entonces, lo que pedimos es una respuesta lo más pronto posible. Tengo una consulta, yo sé que sos periodista y a veces tenés que describir la información lo más objetivamente posible, pero te lo pregunto desde tu punto de vista, si querés contestame, si no, no me conteste, digo, ¿te sentís un poco decepcionada con el gobierno argentino por cómo está llevando las cosas en lo personal? Yo sé que sos brasilera, vivís la situación en carne propia de tema de persecución y todo. Digo, ¿te sentís un poco decepcionada de la forma del tratamiento del tema? Mira, estoy decepcionada en relación, sí, al tratamiento de lo que está pasando en Brasil en general, hasta mismo del encarcelamiento de Bolsonaro. Me imagino que habrá motivos también, tampoco muy inocente, habrá motivos para no manifestarse, al menos ahora. Sí, pues yo creo que es importantísimo al menos resolver la situación de la gente que está acá. Es importantísimo, porque esto también puede traer un gran problema para la Argentina, que vengan muchas personas de Brasil escapándose del régimen de Lula, y que esas personas quedan acá sin ningún papel, sin nada legal, también es un problema para los propios argentinos. Entonces, para mí, el tema de la inmigración es importantísimo y hay que resolverlo de la mejor forma posible, porque puede traer una serie de problemas para los propios argentinos. Y esos brasileños es estar acá de forma legal. Es los papeles en día, poder tener una vida normal acá, trabajar, que los hijos puedan estudiar. Y vivimos una situación lamentablemente muy inestable por parte del gobierno, que hasta el momento no se manifestó y nos está haciendo esperar por más de un año, al menos para una respuesta en relación a los casos de esas personas detenidas y al caso de las personas que solicitaron el asilo político. Así que yo espero que todo eso sea parte de una etapa y que en breve el gobierno dé una respuesta lo más breve posible para que esas familias al menos puedan respirar en paz y tranquilas, sabiendo de la situación de ellos y qué puede llegar a pasar con ellos. Porque no es lo mismo saber que alguien va a ser extraditado a que alguien va a estar acá en seguridad y con su familia. Así que bueno, eso es lo único que esas familias piden, que es
básicamente una respuesta breve por parte del gobierno y una respuesta oficial para que ellas también puedan saber qué hacer de sus vidas, porque es como si sus vidas hubiesen parado por un momento hasta tener la respuesta, ¿no?, para que ellos están necesitando. Bien, María Laura, te quiero agradecer un montón la nota. Si querés dejarnos algún mensaje final del tema y vamos a seguir pronto. Te voy a volver a molestar para sacarte al aire porque me interesa mucho saber estos temas porque hay la situación es bastante complicada. Así que bueno, si querés dejarnos un mensajito final para el público. Bueno, gracias primero por la invitación. Siempre para mí un placer estar acá. Y también agradecer a los argentinos, sin generalizar, porque la gran parte de ustedes siempre nos acompañan en Brasil, en nuestra situación. Nos mandan mensajes. Sé que cuando estamos hablando del gobierno no estamos hablando específicamente de la gente, de la población, porque los argentinos siempre fueron, a pesar de nuestra discusión en el fútbol y todo lo que podamos hablar de Brasil y Argentina, siempre fueron muy hermanos de los brasileños. Esta es la realidad, y en Brasil se los quiere mucho a los argentinos, así que agradecerles por todos los mensajitos en las redes sociales, por todas las publicaciones, comentarios que vienen realizando, preguntando sobre la situación de esos brasileros, preguntando sobre la situación en Brasil. La verdad que esos mensajes llegan a esas familias, yo siempre les encamino todo el cariño que les envían. Y bueno, básicamente queda acá el pedido al gobierno para que solucione ese tema lo más pronto posible, para que también eso no sea un problema futuro para Argentina y que todos nomás podamos vivir tranquilos acá en este bello país que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias María Laura por estar y prontito nos volvemos a comunicar. Dale. Gracias. Bueno, chau. Bueno, estuvimos hablando con María Laura Asís, periodista, gran periodista que nos comentó toda la realidad que está ocurriendo en Brasil. Y bueno, pronto vamos a volver a comunicarnos porque bueno, tenemos que estar informados sobre el tema. Es un país hermano, al cual queremos mucho y bueno, mucha gente va a veranear y todo y la verdad que no sabe lo que está pasando realmente allá. Bueno, vamos a ir a un par de temitas y seguimos con Bermúdez al Extremo.
Bueno, estamos de nuevo en Bermúdez al Extremo, para que voy a acomodarme un poquito los auriculares. Ahí está. Bueno, seguimos, 12:38. Bueno, y ahora tenemos una invitada muy especial, pero primero me va a acompañar en la co-conducción de esta parte del programa mi amiga, que es periodista, que hace bastante que no venías. Sí. Soledad Rodríguez Iglesias. Sole, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Qué alegría estar por acá. Bueno, bienvenida. Gracias. Con la mejor excusa hoy, con una invitada de lujo. A full. Bueno, vamos a presentarla. María del Rosario Ramírez. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, va? gracias por venir. Gracias a ustedes también. Y a Ma- María Emilia, que fue la A María gestora. Emilia Ponzo, que Bien. es la amiga que nos puso en contacto. Bien. Sí. María del Rosario Ramírez es psicoanalista, es directora de la revista ABC del Psicoanálisis. Y bueno, un poquito quiero que nos cuentes el tema de la revista, cómo arrancó, un poquito todo. Sí, la historia. Sí. Y la historia es importante. Esto se empezó a gestar en el 2016. En ese momento yo me analizaba con Germán García. Ujú. Germán García fue, porque falleció en el 2018, fue un gran analista de aquí, de Argentina, Ujú. intelectual, escritor, muchos libros. Y se empezó a gestar en la conversación la posibilidad de hacer una revista, porque yo tenía muchas ganas de hacer una publicación y él orientó ese deseo, de tal manera que, bueno, la primera revista, que se llamó Shakespeare, fue muy, muy de la mano de Germán, Ujú. donde hubo entrevistas a Juan Pablo Luquelli, a Gustavo de Sal y otros textos ligados a la cuestión de Hamlet, bueno, Shakespeare. Ujú. Y después, con la segunda revista, que se llamó El fin del bobarismo, en la Argentina, muy, muy interesante, hubo una traducción de Jules de Gautier, que es una perla, en relación al bobarismo. Es un dato importante porque eso es algo que fue utilizado por Lacan en escritos también muy importantes como La agresividad en psicoanálisis, el caso Aimé. Y luego de esa revista, Germán me dijo, bueno, siga sola, ¿no? Arréglese. Ujú. Bueno, justo al final, cuando presentamos la revista, la 2, unos meses después, Germán fallece. Pero de todas maneras ha quedado como un antecedente de la revista. Es de ahí que hay una marca de Germán en cada una de ellas, y siempre en cada publicación ponemos un texto de Germán dentro de lo que sería el apartado histórico, se llama Diagonal. Ujú. El apartado dedicado a Germán, con textos de él es inagotable la cantidad de textos que ha escrito Germán, y textos de alguien con una inteligencia, un ingenio, una capacidad asombrosa, todavía nos asombra, y podemos seguir reflotando textos de Germán en cada una de las revistas. Y después, bueno, yo pensé temas esencialmente culturales, ¿no? Y así es como vinieron todas las demás, que las tapitas de las distintas revistas están acá en el interior, Ujú. con las fotitos y todo, muy, muy lindas, en miniatura. Y bueno, se llamaron, por ejemplo, después del fin del bobarismo, la 3 se llamó Germán García, Los ecos de un hombre. Cuando había fallecido, decidí hacer una revista en honor de él, y invitando a mucha gente que lo conocía, así se armó. Después Sexualidad, Derivas y Debates, del 2020, Exceso, Ujú. Todos temas muy actuales. Variaciones sobre el síntoma, Ujú. después Diversos, el estallido de la noción de sexualidad. La 7 se llamó La partida del padre. Ahora voy a decir, si da el tiempo, algunas de estas cuestiones. Ujú. El inconsciente en la política fue la 8, y la de ahora,
de este momento, que es Paradojas de la Satisfacción. María, yo supongo que, bueno, esto fue hace 9 años, la creación de esta revista, Sí. Y un poco, bueno, calculo que habrá sufrido transformaciones en este tiempo, ¿no es cierto? Sí. Más allá de los títulos todos muy actuales. Sí, sufrió transformaciones, de hecho que sí. Por esta cuestión de tomar el malestar en la cultura actual. ¿Y qué cuestiones tiene para decir el psicoanálisis? Tener eso en la perspectiva, en el horizonte. ¿Para qué? ¿Para cambiar? ¿Para que las cosas vuelvan atrás? ¿Que ya no sean como son? No, es para estar al día con las cuestiones que plantea el malestar contemporáneo. Cada una de las revistas propone una indagación, una investigación alrededor de esos temas. De hecho, como hay muchos autores, cada autor le da una marca singular a los textos, ¿no? Entonces vamos a ver una variación enorme en cómo presenta cada uno el problema. ¿Cuál es el punto del malestar contemporáneo? Una cuestión es que es algo que se puede ver, es evidente, que el malestar en épocas de Freud... Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el punto del malestar contemporáneo? Es decir, Sí. ¿por qué se da este malestar contemporáneo? Claro, primero hay que hacer una distinción, que es que el malestar en la cultura, que fue un texto de Freud, hablaba sobre lo que implicaba el sacrificio de la sexualidad para las personas de esos tiempos, la moral victoriana. Bueno, en muchos textos de Freud está presente esto. Es decir, que la figura de la moral era una figura, en todo caso, de prohibición, ¿no? De inhibición, de no dejar hacer o no dejar hablar. Y eso generaba un sacrificio, un sufrimiento, ¿no? Y ahí se armaban los distintos síntomas que llegaban al consultorio de Freud, por ejemplo. En este tiempo, la cosa ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo del capitalismo, podríamos decir, feroz, que incide mucho en la cultura y en la presentación de los síntomas contemporáneos en los jóvenes y no tan jóvenes. ¿A qué me refiero? A que la cosa ha cambiado en el punto en que si antes la moral, el superyo como llamamos nosotros, era un superyo que prohibía, en nuestra época es un superyo que empuja a gozar, y a gozar de manera ilimitada. Es decir, es una suerte de inercia en la que se caería en las distintas clases de síntomas. ¿Qué tenemos? Las adicciones, las anorexias, la hiperfagia, que es comer mucho pero al límite de reventar y no poder dominar eso, por eso digo, es inercial. Y después hay otras adicciones que a lo mejor son menos visibles, o sí, se habla bastante de la adicción de los jóvenes a los instrumentos electrónicos. Sí, a la tecnología. Claro, entonces, bueno, la tecnología, actualmente hay un desarrollo que no frena en relación a la inteligencia artificial. Hay un filósofo muy conocido, se llama Agamben, que habla de la inteligencia artificial y la estupidez natural. Es decir, contrapone el hecho de que, bueno, que hay como un abandono a la inteligencia artificial. Uno lo ve, uno se busca cualquier cosa en Google y la inteligencia artificial responde, ¿no? Todos los datos y demás. Es decir, que transforma a los lectores que no quieren hacer ningún esfuerzo, ¿no? En holgazanes, podríamos decir. Sí, como que te saca el pensamiento crítico, porque de hecho te lo dice y después aparte hace como un análisis. Entonces, como te dice una pauta abajo de la otra. Pero es para no reflexionar. Sí. Es decir, eso que está servido así lleva a la no reflexión. Entonces, la cuestión de no pensar, de no reflexionar,
está a través de las redes, a través de las imágenes, a través de la inteligencia artificial, todas estas cosas que podríamos decir una gran cantidad de gente de la sociedad consume, ¿no es cierto? Y es una manera de dejarle la responsabilidad al otro googleano, digamos, de la inteligencia artificial o de los aparatos, de las redes y demás. Y esto va junto con la pérdida de responsabilidad de parte de cada uno en cuanto a que cuando le pasa algo, bueno, el sujeto está metido en este asunto, ¿no es cierto?, en cuanto a que es responsable de los efectos de las cuestiones que hace. No todo el mundo lo ve así. Y el título, me encantó el título, Paradojas de la Satisfacción. ¿Qué podés contarnos, María del Rosario, del título? ¿Qué título? Bueno, es un título. Sí, es Paradojas de la Satisfacción, Capitalismo y Subjetividades Contemporáneas. Son como varios términos. De hecho, los autores, algunos han tomado varias de estas cuestiones y otros se han parado más en algunas de ellas. Las paradojas de la satisfacción es algo que podemos ver cotidianamente. ¿Cómo es que de pronto alguien sostiene una cuestión, sea en el lazo social, sea en el lazo con el partener, sea en su vida respecto de las cosas que elige y demás, mantiene una relación al sufrimiento, ¿no? Pero que cuando trata de hacer una modificación respecto de eso, no la hace, ¿no? Entonces, la inferencia primera sería que hay alguna satisfacción en el sufrimiento, ¿no? Es como la base del síntoma. El síntoma es un sufrimiento del cual el sujeto se queja, no sabe cómo es que apareció, pero está ahí, hace sufrir. Bueno, hay sujetos que respecto de esto, cuando les pasa algo de esto, un sufrimiento con el que no pueden hacer nada en el sentido de modificar o pasar a otra cosa, consultan al analista, consultan al psicoanálisis cuando la transferencia al psicoanálisis es posible. No siempre es posible, porque el psicoanálisis, una de las cuestiones es que en la medida que alguien se analiza, puede enterarse de un saber, el saber del inconsciente, su saber, pero que se desarrolla en la medida que habla, ¿no? Obviamente el analista es la orientación respecto de ese trabajo. Hay muchos sujetos que no quieren saber nada con el saber del inconsciente. Sí, a lo mejor de la electrónica, de la tecnología. Bueno, entonces el análisis no es obligatorio para nada. Y mucha gente, a ver, hay un montón de casos que se escucharon hace poquito, que están usando la inteligencia artificial para hacer psicoanálisis, como psicólogo. Digo, ¿cuál es tu opinión de eso? Una barbaridad, ¿no? No, bueno, sí, lo que sucede es que el psicoanálisis pone en juego la presencia del analista, es decir, un analista que es de carne y hueso. Sí, otro ser humano enfrente de uno. Y esa presencia es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que puede plantearse alrededor de esa presencia es el amor de transferencia. Y ese amor, podríamos decir, precisa de la presencia física, de carne y hueso, una voz determinada, una forma de mirar, alguna cosa que al sujeto le encanta y dice con ¿no? Con quiero hacer la experiencia del análisis. La inteligencia artificial sortea esa cuestión. Claro. Y yo creo que, bueno, hay ejemplos que si, por ejemplo, hay un fallido, saben lo que es un fallido, ¿no es cierto? Es un tropiezo, ya sea en los actos o en la lengua misma, querer decir una cosa, decir otra, ¿no? O fallidos, hay pequeños fallidos que es tropezarse, pero hay otros fallidos que son casi accidentes. Bueno, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a poder responder respecto de esto?
no creo que tenga mucha capacidad, ¿cómo decir?, poética. Claro. ¿No? Es decir, de poder traducir eso que se pone a rodar en torno a los chistes, a los sueños, a los actos fallidos, los actos de término erróneo, los olvidos. Entonces, bueno, creo que hay una insuficiencia del lado de la inteligencia artificial, porque es con nadie. No hay nadie ahí. Entonces es una pérdida enorme respecto de lo que es el lazo social, ¿no? Claro. El vínculo social. Y el las vínculo culturas, social, ¿no? Claro, el vínculo social se basa en la relación con los otros. Y también implica que, digamos, como retomando lo que decía antes, que en la sociedad actual, si no hay cierto estatuto de interdicción, el sujeto se encuentra con que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como decía antes, es la moral actual, ¿no?, que lleva a cuestiones ilimitadas, ¿no?, en relación a los síntomas en general. Sí, a cada uno de los temas. Con esto que ella cuenta, estuve viendo muchas noticias esta semana, más que nada por el tema de la sexualidad, de los casos que vuelve a haber de sífilis, de enfermedades que uno dice esto, que uno dice esto ya estaba terminado, y no. Y sin embargo está, y cuando uno por ahí lo ve o lo analiza, dice, la gente no se cuida. Es como, bueno, es todo tan desenfrenado, tan que vos decís, ni siquiera estás cuidando tu vida, pues son enfermedades de transmisión sexual que en la mayoría de los casos los llevan a la muerte. Y ya no es un tema ni de adolescentes, porque... Bueno, también hay una cuestión que es el papel del Estado en todas esas cuestiones, porque respecto de la tuberculosis es bastante probable que se puedan tomar medidas como prevención. ¿No es cierto? Bueno, yo de eso me acuerdo, yo era chica y cuando fallece Freddie Mercury, y yo me crié en una generación donde constantemente te hacían alusión al tema del uso del preservativo, del cuidarse, del SIDA, era como un tema claro, que de hecho yo me crié en esa cultura donde era como un constante. Hubo un momento que como no se sabía, la gente tenía miedo de darle un beso, de darle la mano. Sí. Por el desconocimiento. ¿No? Hay actores que se han hecho los test en su momento porque se pensaba que no se sabía. O por darse un beso. Sí, el aire, claro. Y eso no se ve tanto ahora, es verdad, esto de la falta bueno, de... se perdió ese prejuicio, porque era un prejuicio, en la medida que los estudios demostraron que el HIV no se transmite de esa manera. Claro, claro. Entonces, de hecho, en este momento hay mucha gente que tiene HIV. Y convive con eso, con tratamiento. Hoy es una enfermedad crónica, pero en la generación nuestra, como digo, es verdad. Había como un miedo terrible. Sí, claro. Y la prevención, y vos decías, yo y escucho gente por ahí de nuestra edad que vos decís, bueno, no sé, no tenía preservativo, bueno, estuvo igual, y viste cuando decís, qué locura, porque no es tu propia vida, ya es como que vos decís esto de la satisfacción, pero al mismo tiempo esa satisfacción de algo que te va a hacer mal. Y bueno, hay dentro del campo de la música, hay grandes músicos, cantantes que han muerto, no solo por el HIV, como el caso de Freddie Mercury, sino también por las adicciones. Claro. A la droga, pero cantidad. Bueno, tenemos el chico en Palermo que se suicidó hace muy poco. El Club de los 27. Claro, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Jenny Joplin. Sí, Kurt Cobain. Bueno, y en Argentina tenemos a Federico Moura, ¿no? Qué triste, la verdad. Una pérdida enorme de gente talentosa, artistas, gente hermosa, que hacía un trabajo artístico fenomenal, Freddie Mercury, impresionante. Sí, claro. Y bueno, se
hay algo de esa inercia del goce, vamos a decir, que los llevó hacia la muerte. Entonces, la pregunta es, que creo que es una de las posibilidades en el análisis, si puede haber un goce que acerque al sujeto a tener una satisfacción, pero no una satisfacción mortífera, mortal, digamos, sino algo que implique ciertas barreras, ciertos límites. María del Rosario. Va a hacer una presentación. Sí, quiero, después ya nos queda nada. Eso quería contar. Va a haber una presentación de ABC, la cultura del psicoanálisis, el sábado 29 de noviembre a las 10 horas, en los cuales van a hablar César Maza, Silvia Conia y María del Rosario Ramírez. Va a coordinar Sebastián Bartel. Y bueno, se va a presentar en Gorritis 3677, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Sí. Así que bueno, nada, tienen ahí un mail que lo voy a dar el chivo ahí del mail, info@colegioestudiosanalyticos.com.ar, y no sé si querés dar alguna red o algo para que puedan buscar o seguir. Bueno, en Instagram, la verdad que no, ni me acuerdo cuál es. Tu Instagram. Quiero agregar una cosita respecto de la presentación, que en el momento de la presentación va a haber una exposición, una muestra de las pinturas que están en varias de las revistas y que son muy preciosas, de Nora Caputo. Ahí está. La artista es Nora Caputo. Y justamente María Emilia imágenes de ABC. Ahí está, armó una presentación en cuadros, bueno, entre varios lo armaron, y hizo algún tipo de sorpresa que me enteraré. Bueno, ahí ya saben, sábado 29 de noviembre, 10 horas. María del Rosario, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Soli, gracias por estar. Un gusto. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos pasamos de tiempo en Bermúdez al Extremos. How deep is your love? Till I